estaba en un encuentro y hasta ahora se tuvo la posibilidad de salir. Bueno, pues mis queridos amigos, comenzamos en oración este momento, este encuentro, una etapa más en este camino que hemos llamado Un sí para siempre, formación y acompañamiento matrimonial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que este encuentro, amado Dios, traiga muchos frutos pastorales para nuestra diócesis, que al comprender lo hermoso y lo profundo de la liturgia, nos enamoremos más de tu presencia en los sacramentos, que la celebración de cada matrimonio sea una oportunidad para descubrir y profundizar en el amor que tienes por tu iglesia, en el signo visible que son los matrimonios para la humanidad, signo del amor, signo de la unidad, de la fidelidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis queridos amigos, hoy tendremos la posibilidad de reflexionar en el significado del sacramento del matrimonio, signo, ritos y compromiso ante Dios. Y nuestro invitado hoy es el padre Daniel Vargas. Es un sacerdote joven, con mucha experiencia y sobre todo con una historia vocacional muy hermosa. El padre Daniel, en la familia de él se cumple esa palabra bonita de que Dios lo llamó de dos en dos. Son dos hermanos sacerdotes, el padre Daniel y el padre David. Un regalo hermoso, ambos de la diócesis de Duitama-Sogamoso. Eh, Son de estas personas que llevamos muchos años de amistad, que tuve la oportunidad de conocerlo como seminarista. Fue seminarista en mi pueblo. El cariño que le tiene allí toda esta comunidad es algo hermoso, con un carisma súper importante en la música, una persona sencilla, con mucha profundidad académica. El padre Daniel fue vicario en Belén, estuvo en Morcá también. Estuvo en uno de los lugares, diríamos, de misión de nuestra diócesis, que es la parroquia de Los Pinos. Y hoy es el párroco de San Juan Bautista, acá en Duitama, haciendo una obra bien hermosa de material en cuanto a la estructura del templo, de la casa cural, pero sobre todo en torno a esa comunidad que se está, en torno a la construcción que está haciendo, toda una experiencia de construcción de comunidad, de lo cual nos sentimos orgullosos. Yo siempre lo he felicitado, admiro ese carisma y esa pastoral que hace. En mis conferencias con los otros sacerdotes siempre lo coloco como ejemplo porque es uno de los de los pocos sacerdotes que toman los niños que llegan a la catequesis y los jóvenes de confirmación y a lo largo del año visita la casa de estos muchachos, celebra la Eucaristía con ellos y es la mejor experiencia para hacer comunidad. Padre Daniel, todo ese carisma que Dios le ha regalado, pues lo agradecemos a Dios, le damos la bienvenida. Hoy es el delegado de la pastoral sacerdotal, él fue delegado de la pastoral sacerdotal y hoy está al frente de la pastoral litúrgica. Entonces, pues es una de las pastorales, yo siempre he dicho, la más importante, la liturgia, porque es en la liturgia donde se hace presente Dios, realmente presente. Y es un tema demasiado hermoso porque nosotros decimos en teología, lex orandi, lex credendi. La manera como nosotros oramos expresa la manera de lo que creemos. Y por eso, al menos en teología de la liturgia, es una cosa bien bonita. Y a mí me conmovió mucho eso cuando lo leí del Papa Ratzinger, cuando Dios manda a Moisés a enfrentar al faraón y a decirle que los deje libres, hay una sola razón. Y esa razón es para ofrecerle cultos a Dios.
Y si uno encuentra la línea de la liturgia no se la inventaron los hombres. La liturgia es un conjunto de ritos sagrados que los inspiró el mismo Dios. Y pues es uno de los temas en los que más fallamos. Tenemos que decirlo con mucha tristeza que, que muchos de nosotros, los encargados de cuidar la liturgia, somos los encargados a veces de estropearla. Hoy en las redes sociales vemos sacerdotes haciendo shows, revestidos y haciendo unas bobadas que uno dice, ¿en qué seminario estudiaron? ¿Qué fue lo que aprendieron? La liturgia no es de nosotros. La liturgia es el oficio sagrado que nos lo regaló Dios. Y en la Eucaristía del matrimonio, en la celebración del sacramento del matrimonio, pues sí que aparece una cantidad de signos y de ritos hermosos que seguramente el Padre nos los va a explicar. Yo retomo un poco a San Juan Pablo II en un signo bonito de la liturgia donde papás acompañan a los novios hasta cierto momento en la puerta de la iglesia y llega un momento en que los esposos caminan hacia adelante y los papás se quedan atrás. Por eso, hombre y mujer dejarán papá y mamá, pasado, y ellos avanzan hacia el altar presente y van a salir de la iglesia a construir un futuro. Dejarán papá y mamá, pasado, se unirá su esposa, presente, los dos formarán una sola carne, futuro. Y pues al menos ojalá el Padre nos tenga la posibilidad de iluminarnos esto, porque cada vez uno ve con más tristeza la celebración de los matrimonios que se volvió un show también. Estamos buscando lugares que no son las iglesias porque las fotos quedan bonitas. Y estamos buscando coros en la celebración del matrimonio que, que se les olvida lo fundamental. Toda la liturgia, todo el oficio sagrado es para alabar a Dios, nunca a los seres humanos. Y por eso, ojalá los que están escuchando esto, y yo sé que es a través del Facebook y de esta plataforma, hay varios conectados y seguramente ahorita miraremos y les comunicaremos las preguntas al Padre de lo que nos va a enseñar. Lamentablemente en los matrimonios se nos olvida eso, que no le estamos cantando a los esposos, estamos alabando a Dios que es el dueño y que es el autor del amor. Y por eso la alabanza siempre va dirigida a Él. Es un momento muy hermoso la celebración del matrimonio, pero tenemos que cuidar la liturgia. Y un detalle muy importante que se me olvidó contar del padre Daniel, y con esto termino. eh, Hace poco terminó su carrera profesional de contaduría pública en la UPTC. Y admirable porque no lo hizo como lo hemos hecho algunos de nosotros a distancia, sino de manera presencial, con un testimonio muy interesante en la vida de los compañeros de estudio, en la vida de los profesores, un testimonio de iglesia muy valioso en los ambientes académicos. Así que, Padre Daniel, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias, Andresito, que es el que hace el milagro de estos medios de comunicación. Los dejo en buenas manos. Vamos a aprender todos. Si hay preguntas, me las van comunicando en el chat. Yo estaré pendiente acá del chat de esta plataforma y estaré pendiente también del chat del Facebook. Padre, yo me alargué un poquito. Su merced tiene su presentación. Bienvenido. Y estas son las familias de la diócesis ansiosos por escucharlo y aprender. Padre Elkin, muchísimas gracias por la presentación. Buenas noches a cada uno de ustedes, a Andresito. Queridos hermanitos, pues como lo hablaba el Padre Elkin, pues mi nombre, Daniel Vargas, estoy aquí en Duitama, aquí en una de las parroquias, eh, la última parroquia de Duitama, ¿cierto? Aquí sobre la carrera 42. El Señor me ha concedido la gracia de acompañarlos esta noche y pues también en ese bonito oficio de la delegación de la liturgia. El señor obispo pues ha delegado en mí, digamos, esa tarea de dinamizar ese aspecto litúrgico, celebrativo en la diócesis y en cada una de las comunidades parroquiales. Pues queridos hermanitos, hoy ya para entrar en este hermoso tema que tenemos para hoy, eh, quisiera entonces reflexionar en torno al tema propuesto, el significado del sacramento del matrimonio, eh, los signos, los ritos y el compromiso ante Dios. Pues es un tema bellísimo, un tema que podríamos nosotros
eh, tener para, digamos, para una preparación, no solamente de pronto para una hora, sino que es una reflexión que ha hecho la Iglesia a través de los siglos en el desarrollo del dogma o en el desarrollo del sacramento del matrimonio y que para nosotros reflexionar en torno al sacramento del matrimonio debemos partir de lo que nos enseña la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Por allá el Papa Juan Pablo II, él aunó toda, digamos, toda la doctrina en ese catecismo de la Iglesia Católica y se hablan bellezas y maravillas de lo que es el sacramento del matrimonio y en sí de toda la doctrina. Entonces, como tal, vamos a tener dos referencias bibliográficas que son muy importantes y que debemos conocer nosotros como cristianos que nos queremos formar y que estamos en este itinerario de formación hacia el sacramento del matrimonio y también formándonos en torno a las personas, a las parejas a los matrimonios que están teniendo digamos, esta dinámica, perdón, que están viviendo esta dinámica de formación ya dentro del sacramento del matrimonio. Bueno, entonces, queridos hermanitos, vamos aquí a presentar qué entendemos por sacramento y qué entendemos por liturgia. Son dos cosas que son primarias, o sea, para poder empezar a hablar, digamos, de esta dinámica de los signos, de los símbolos, pues tenemos que entender primero qué es o qué entendemos por sacramento. Nosotros sabemos cuáles son los sacramentos, nosotros sabemos cuáles son, perdón, nosotros sabemos, creo que se activó el otro micrófono. Es que te... Ahora hay que dejar el computador sin volumen. Ok. Ya me Listo, escucho padre. mejor, ¿sí? Sí, Ya lo Andresito. escuchamos, sí, señor. Ah, ¿sí me escuchan? Sí, me están escuchando, ¿sí, Andrés? Sonido. Nosotros lo escuchamos. Padre, creo que es que tiene dos conexiones. Yo veo acá dos. No sé si son dos dispositivos distintos. Y por eso al encender uno le hace el eco en el otro. Tiene el micrófono apagado, padre. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí, perfecto. Ok, ok, ok. Vale. Listo. Muy bien, ahora sí ya. Es que tenía prendido el... Muy bien. ¿Y estoy presentando? Sí, no. En este momento no. Ahora sí, ahora sí. Va. Entonces partimos, digamos, de estos dos presupuestos. ¿Qué entendemos por sacramento y qué entendemos por liturgia? Entonces, dos documentos que van a ser, o más bien tres documentos que van a ser, digamos, la referencia o la brújula digamos, para esta reflexión. El Catecismo de la Iglesia Católica, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II y las prenotandas del ritual de matrimonio que de pronto nosotros eh, tenemos allí en las sacristías, pero que a veces no los logramos conocer. Entonces, el sacramento, ¿cierto? Es una definición que nosotros venimos escuchando desde cuando estábamos por allá en la catequesis de primera comunión, la catequesis de confirmación, pero como tal a veces no comprendemos lo que realmente es el sacramento o lo que nos enseña la iglesia sobre un sacramento. Un sacramento es un signo eficaz de la gracia instituido por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina.
Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento y dan fruto en quienes lo reciben con las disposiciones requeridas. Es una definición bellísima. Yo recuerdo la definición del catequista cuando me estaba preparando para los sacramentos de la primera comunión y él nos hacía contar con los dedos de la mano y cada dedo tenía un significado, ¿cierto? Un sacramento es un signo visible y sensible del amor de Dios instituido por Jesucristo, ¿cierto? Es digamos una definición muy bella del sacramento. Es un signo visible y sensible del amor de Dios instituido por Jesucristo. Son signos, nosotros podemos con los sentidos percibirlos visibles, ¿cierto? Todo sacramento tiene realidades visibles que nosotros podemos sentir, que podemos, cuando estamos recibiendo el sacramento podemos sentir, pero que también podemos percibir cuando somos testigos de un sacramento. Eso es un signo visible y sensible del amor de Dios. Todo sacramento, toda realidad sacramental que la Iglesia, a través de los ministros y a través de la gracia santificante del Espíritu Santo, tiene fundamento bíblico, ¿cierto? Por eso se dice, sacramentos que fueron instituidos por Jesucristo y confiados a la Iglesia. La Iglesia los administra. La Iglesia administra los sacramentos y confiere los sacramentos. Entonces, todos sabemos cuáles son los sacramentos de la Iglesia, ¿no? Los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, comunión y confirmación. Los sacramentos de sanación, los sacramentos de la confesión y de la unción de los enfermos, y los sacramentos de servicio, que es el orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio, ¿cierto? Es importante denotar, digamos, esta definición. Un sacramento es la manera en cómo el pueblo de Dios se santifica. Es la gracia santificante de Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Miren que cada uno de los sacramentos nos dan la gracia santificante, nos llenan del Espíritu de Dios, nos llenan digamos, de la santidad. ¿Uno por qué va a misa? Yo siempre le digo a los fieles en las formaciones de liturgia, siempre les digo por ejemplo, a los del coro, o a los ministros lectores, o a los ministros monaguillos, a los niños monaguillos, o a los ministros de pronto de la Sagrada Comunión, les pregunto, o incluso a los laicos, ¿cierto? ¿Por qué vamos a misa? Y entonces las respuestas son variadas, ¿no? Voy a misa porque es un mandamiento de la iglesia, porque es una tradición, voy a la misa porque el padre predica bonito, voy a misa porque en la iglesia me parece bonito, porque siento paz, y todo, digamos, todas esas respuestas son válidas, pero uno va a misa o va a celebrar la Santa Eucaristía, que es un sacramento, uno va para santificarse, la santificación a través del sacramento. Todo sacramento santifica al que lo recibe con las disposiciones requeridas. El sacramento del matrimonio santifica la unión de los esposos, perfecciona el amor de los esposos. Entonces es una realidad de la que debemos partir. ¿Qué es un sacramento? Un signo eficaz de la gracia por medio del cual el pueblo de Dios se santifica. En este caso, en el sacramento del matrimonio, el amor conyugal, el amor de los esposos es perfeccionado y busca la santificación de los dos, del esposo y de la esposa. Ahora miremos la definición de liturgia, ¿cierto? Esta definición está construida por varios numerales de una constitución que fue la primera en ser, digamos, promulgada por el Santo Padre. En esa época el Papa, ¿ustedes recuerdan quién fue el Papa que inició, que convocó el Concilio Vaticano II? Por allá, el Papa Juan XXIII, por allá en el año de 1962, ¿cierto? Y que el concilio terminó en el año de 1965 con el Papa Pablo VI. Y entonces, la primera constitución que fue promulgada fue la Sacrosanctum Concilium. Y entonces, ¿qué nos habla esta constitución acerca de la liturgia? Ya vimos qué es sacramento, ahora vamos a ver qué es liturgia. La liturgia es obra del Cristo total, de Cristo primariamente y de la Iglesia por asociación. Miren que el Catecismo de la Iglesia Católica nos define quién es la Iglesia. La Iglesia es
todos los bautizados, y su cabeza es Jesucristo el Señor. Todos nos unimos en la liturgia para alabar y bendecir al Señor. Es la obra del Cristo total, es la unión de Cristo con su iglesia. Todos nos unimos en la liturgia como iglesia y como obra del Cristo total. Primeramente Cristo y la iglesia por asociación. La liturgia, mire, tiene relación con el significado de sacramento. La liturgia tiene como finalidad la santificación de los hombres y el culto al Padre. De modo, permítame, de modo que el sacerdocio de Cristo se realiza en los dos aspectos, ¿cierto? Santificación de los hombres y el culto al Padre. Supremamente importante. Todo rito celebrativo, toda acción litúrgica nos lleva a eso, a la santificación. Importantísimo. Miren que algunas personas dicen, y no sé, yo pienso que estas preguntas han salido, ¿no? Bueno, ¿y ustedes para qué se casan? Eso sigan normal, ¿cierto? Eso no pasa nada. O de pronto eso para que se casan y empiezan las dificultades y empiezan los problemas y una cantidad de cosas que de pronto acerca, digamos, del sacramento se tienen. Y aquí en esta definición nosotros podemos tener una respuesta para esas preguntas. ¿Para qué se casan? Para santificarse, ¿cierto? Para santificar el amor conyugal. Miren que eso es importante. Uno no puede olvidar que todo sacramento nos lleva a la santificación. A veces los hombres o las parejas se casan, pero empiezan a dejar de lado la celebración de los sacramentos. ¿Y qué sucede? Pues que esa santificación empieza, digamos, a tener como problemas porque no se santifican, no celebran, por ejemplo, la Eucaristía dominical, no están pendientes del sacramento de sus hijos, de la preparación para el bautismo de sus hijos, no consideran importante el sacramento de la primera comunión o el sacramento de la confirmación, consideran incluso en algunas parroquias y en con algunos padres de familia uno se da cuenta, consideran la catequesis como una pérdida de tiempo. En alguna ocasión una persona me dijo, padre, pero ¿por qué se demoran tanto en preparar a los niños? ¿Por qué se demoran tanto en preparar a los niños si los niños tienen una vida? Los niños tienen fútbol, los niños tienen teatro, los niños tienen piscina, los niños tienen una cantidad de cosas. Y yo le decía, pues el tiempo para Dios no se mide. El tiempo para Dios no se mide. Incluso a los niños les hablan de Dios en la catequesis y después no les hablan. Y la persona me decía, es como una situación de que hay mucho tiempo y como que uno se cansa y se va. ¿Qué sucede? Que estamos perdiendo, digamos, es la importancia de los sacramentos y la importancia de que se tenga la conciencia que los sacramentos santifican. Entonces, hoy el Señor también nos invita, queridos hermanos, a descubrir en la liturgia todo acto celebrativo, el matrimonio y también la Santa Misa, que es el encuentro dominical de la comunidad por excelencia, vamos todos juntos en familia para santificarnos y en esa santificación le damos culto a nuestro Padre Celestial. Cada uno le dedica tiempo a lo que le parece importante. Cada uno le dedica tiempo a lo que le parece importante. Yo siempre digo, a uno se le pierde una monedita de 100 pesos, ¿cierto? Y uno no la busca. Ah, pero si uno se le pierden 100.000 pesos, de pronto sí, se pone a levantar las cosas y a buscar porque realmente esos 100.000 pesos sí tienen un poquito más de valor. De igual manera, las cosas de Dios, a las cosas de Dios debemos darle la importancia que se debe. Uno no puede de pronto como quitarle esa importancia a las cosas de Dios, a las cosas sacramentales, porque aquí el Señor nos lo dice en esta definición a través de los obispos en esa época. La liturgia tiene como finalidad la santificación del pueblo de Dios y hay que buscar que el pueblo se santifique y eso requiere de preparación. Miren que el sacramento del matrimonio, y el padre Elkin creo que nos lo ha dicho en algunas ocasiones y lo ha dicho a ustedes, debería ser un itinerario, ¿cierto? No debería ser algo a la carrera, sino que debería tener unos procesos, un itinerario, unas formas, de modo que los esposos, los futuros esposos tengan claro esto. Se casan para santificarse y se casan también para seguir una vida cristiana de permanente santificación a través de la celebración de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la participación en la Santa Misa. En un tercer momento tenemos que la liturgia pertenece a todo el pueblo de Dios, que en virtud del bautismo es sacerdocio real
con el derecho y el deber de participar en las acciones litúrgicas. ¿Esto de qué habla? La liturgia, como lo decía hace un momento el padre Elkin, no es del sacerdote, no es del obispo, no es de los laicos, no es de los ministros lectores, no es de los cantores, no, la liturgia es de la iglesia y para la iglesia. La liturgia nos permite estar en comunión. Miren que todo en la liturgia está normado, absolutamente todo. Todos los sacramentos tienen su ritual. El ritual de bautismo, el ritual de confirmación, el ritual de la Santa Eucaristía, que vendría siendo el misal romano, el ritual de la penitencia y la reconciliación, el ritual de la unción de los enfermos, el ritual de matrimonio, ¿cierto? Todo absolutamente tiene un ritual. Y la liturgia, cuando nosotros celebramos en nuestras parroquias, la liturgia estamos viviendo en comunión con la iglesia, la común unión, ¿cierto? Entonces, hoy el Señor nos invita a todos los que formamos parte de la iglesia, obispos, sacerdotes, las personas que organizan la liturgia, a vivir en comunión, las palabras, los gestos, las oraciones, la, digamos, digamos, cada celebración, cada momento nos permite celebrar la misa en comunión, nos permite sentirnos hijos de un mismo Padre y nos permite también sentirnos iglesia, una única iglesia, la iglesia de Cristo. Pero cuando celebramos la liturgia de acuerdo a como nos lo enseña la iglesia, que es madre y maestra, estamos en comunión. Cuando no estamos en comunión es cuando de pronto no celebramos como nos dice la iglesia, ¿cierto? Como nos lo enseña la iglesia, cuando no hacemos las oraciones digamos, de cada día, como nos lo norma algo que se llama el ordo, ¿cierto? El ordo es un librito que muy seguramente ustedes lo han visto en las sacristías, que nos van indicando el camino, nos van indicando el tiempo, nos van indicando la forma, la manera en cómo se debe celebrar. Hoy, por ejemplo, estuvimos en comunión a través de la liturgia en la memoria obligatoria de San Agustín de Hipona. Ayer también estábamos en la memoria de Santa Mónica. Eso nos permite estar en comunión. Nos permite estar en comunión el hecho de, digamos, del calendario litúrgico, es que nos encontramos en la semana 21 del tiempo ordinario. ¿Cierto? Ya vamos caminando en esta semana 21. ¿Y qué cuántas semanas nos quedan para el viento? Nos quedan 13 semanas y ya estaremos culminando el año litúrgico. Entonces, toda esa realidad litúrgica es la que nos permite estar en comunión. Cada uno, digamos, de los momentos del rito celebrativo del matrimonio, que más adelante los vamos a ver, todo, absolutamente todo está descrito, la eucología, es decir, las oraciones, el contenido de las oraciones, las formas, los modos, las maneras, las bendiciones, las palabras del consentimiento, las palabras de la bendición de los anillos, las palabras de la bendición nupcial, absolutamente todo está en los libros litúrgicos. Es, es teología, ¿cierto? Las rúbricas es la teología de la liturgia, decía un sacerdote en algún encuentro en la conferencia. La rúbrica es la teología de la liturgia. Y aquel que lee la rúbrica con detenimiento, muy seguramente va a celebrar bien. Entonces eso es algo bellísimo que hoy el Señor nos invita también a descubrir. La liturgia es de la iglesia y para la iglesia. Nadie puede cambiar la liturgia. Miren que para cambiar la liturgia tuvo que haber un concilio. Tuvo que haber un concilio, para 1962 lo escribíamos hace un momento. Se reunieron todos los obispos del mundo para hacer cambios en la liturgia, pero tiene que haber un concilio para cambiar algo. Entonces, hoy el Señor nos invita a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios, a amar la liturgia y a cuidar la liturgia, ¿cierto? Supremamente importante nuestros libros, el misal, los leccionarios, el ritual, todo lo que tenemos en la sacristía. Es supremamente importante tener, queridos hermanos, en nuestras sacristías los libros y los rituales adecuados, los leccionarios adecuados. ¿Para qué? Para estar en comunión. La liturgia es una forma de vivir en comunión. De igual manera, la liturgia, en cuanto constituida por gestos y palabras que significan y realizan eficazmente la salvación, es ella misma un acontecimiento en el que se manifiesta la iglesia, sacramento del Verbo encarnado. Lógicamente, gestos y palabras. Cuando sus mercedes van a la misa, cuando el Padre celebra la misa, tiene que estar pendiente de todo ello, de los gestos, de las palabras,
porque todo tiene un significado. Y todo ello lo encontramos en las rúbricas. Las rúbricas, queridos hermanitos, son unas letras en rojo pequeñitas que están ahí cerca a los textos y que le van indicando al sacerdote lo que debe hacer, ¿cierto? Cuando extiende las manos, cuando bendice, cómo es la posición de las manos, cómo el pueblo, cuáles son las posiciones de la misa, ¿cierto? Los diferentes momentos, las diferentes realidades a través de gestos y palabras. No toda misa es la misma. Algún niño me decía, ay, no, padre, pero es que todas las misas son iguales, todas las misas son las mismas. Nos damos cuenta que en la liturgia, el sacramento de la misa es, digamos, actualizamos el misterio de Jesucristo, pero las palabras siempre cambian. Las palabras van cambiando. Un ejemplo, la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra va cambiando. En la medida en que va pasando el tiempo litúrgico, la liturgia de la palabra de Dios va cambiando. El evangelio de que estamos leyendo entre semana, el evangelio de Mateo, empezó la carta a los tesalonicenses, en los domingos, los fines de semana, estamos leyendo el evangelio de San Lucas, pero se puede utilizar una plegaria dominical, por ejemplo, si es misa, son 10 plegarias dominicales, se pueden utilizar esas 10 plegarias, o se pueden utilizar, es decir, los gestos tal vez son los mismos, pero en muchos momentos las palabras cambian. El prefacio, las únicas palabras que no pueden cambiar son las de la consagración, pero a través de gestos y palabras, también el sacramento se realiza de una manera eficaz y se manifiesta en medio de la iglesia. La liturgia configura y determina el tiempo de la iglesia desde el punto de vista escatológico. Sus mercedes saben que todos los momentos en la iglesia nos van llevando a esa realidad final de la vida, ¿cierto? A ese momento final y a ese momento de encuentro con el Señor. El tiempo en la iglesia es muy importante. Miren que hay distintos tiempos. La liturgia también maneja distintos tiempos. Desde cuando inicia el año litúrgico, que inicia por allá en Adviento, luego viene, después del Adviento, viene el tiempo de la Navidad, después del tiempo de la Navidad, vienen unas primeras semanas de tiempo ordinario, después de esas primeras semanas de tiempo ordinario, llega un momento muy importante, la Cuaresma. Después de ese tiempo de Cuaresma bellísimo, viene el tríduo pascual, ¿cierto? Que empieza el jueves con la misa de la misa vespertina de la Cena del Señor y termina con la vigilia pascual y empieza el tiempo de la Pascua y termina con Pentecostés. Luego de Pentecostés empiezan lo que la liturgia llama las fiestas del Señor, por allá a mitad de año, que es la fiesta del Corpus Christi, la solemnidad del Corpus Christi, la solemnidad de la Santísima Trinidad, Jesucristo sumo y eterno sacerdote, y unas fiestas bellísimas que están a mitad del año antes de iniciar nuevamente con el tiempo ordinario, que es en el tiempo en el que estamos, y termina con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Todo, absolutamente todo, tiene un tiempo, tiene una forma, tiene unos modos, pero nos hacen ver que así vamos caminando hacia qué, hacia ese encuentro con el Señor. Incluso lo dice, punto de vista escatológico, punto de vista del encuentro, de lo que esperamos y de lo que queremos, que es que estar con Dios. Pero mientras llega ese momento, vivimos el tiempo presente a través de lo que la iglesia nos enseña, a través de los signos, de las formas, de los sacramentos que santifican. Por todo esto, la liturgia es fuente y cumbre de la vida de la iglesia. Fuente y cumbre de la vida de la iglesia. Todo lo que nosotros creemos de Dios lo celebramos en la liturgia. Todo lo que nosotros creemos, pensamos, vivimos, reflexionamos, todo lo que se ha escrito de Dios, todos los tratados, las formas, los modos, las maneras, todo, absolutamente todo ello, lo celebramos en la acción litúrgica. Por eso dicen que antes de celebrar la misa, o antes de celebrar cualquier sacramento, uno tiene que saber el verdadero significado. Miren que en algún momento un papá o una mamá nos decía, o me decía, padre, pues es que el niño no va a misa porque es que eh, le parece aburrida, o es que el joven no va a misa porque que siempre es lo mismo, o porque incluso a veces de pronto las personas grandes, ¿no? Los adultos, no, es que porque tal vez no sabemos o no conocemos el verdadero significado de la Eucaristía. Llegamos a la parte final, llegamos como a la última, a celebrar la misa, pero no sabemos qué es la misa, no sabemos qué se celebra en la misa, no sabemos el significado de los sacramentos.
Entonces, por eso, como en alguna ocasión el padre Elkin nos decía, nos preocupamos por muchas cosas, nos preocupamos, dejamos lo que está para el final en un primer momento, son las primeras preocupaciones, ¿no? Entonces, que el matrimonio, que en la iglesia, que vamos a sacar la fecha, que vamos a sacar la hora, que vamos a sacar que el padrecito, que el coro, que todo, y entonces, ya por último, ya se preocupan por el curso prematrimonial, por la formación al sacramento, porque es un requisito, porque es un requerimiento. Y debería ser todo lo contrario, que antes de pensar en coro, en comida, antes de pensar en la fecha, antes de pensar en todo ello, pensemos primero en qué, en todo lo que acabamos de ver, que a través del sacramento nos santificamos, le damos culto a Dios, que el sacramento pertenece al pueblo de Dios, los gestos, las palabras, el tiempo en el que nos vamos a casar, el tiempo, bueno, todo, absolutamente, digamos, toda esta realidad que es importante. Entonces, aquí tenemos ya la definición de la liturgia. Ahora, propiamente, miremos esta realidad del sacramento del matrimonio, que los invito a que tiene muchísimo. Hoy lo que vamos a hablar es muy corto, pero, pero sí los invito a que de pronto nos acerquemos al catecismo de la Iglesia Católica. Yo digo que todo cristiano católico debe tener su catecismo. Todo cristiano católico debe tener su catecismo como, como un libro de cabecera, como un libro de mesita de noche. Qué bonito poder conocer el sacramento. Entonces, perdón, el catecismo, desde el numeral 1661 al numeral 1666 encontramos todo lo que la Iglesia nos enseña sobre el sacramento del matrimonio. Aquí vamos a ver algunas definiciones que muy seguramente ya en las anteriores formaciones las vieron digamos, por la naturaleza y porque es lo que la iglesia nos enseña acerca del sacramento. En el numeral 1601, ¿qué nos dice el catecismo sobre el matrimonio? La alianza matrimonial es la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Es una definición bellísima, una definición, y eso es lo que habla, lo que los libros litúrgicos toman, porque incluso las prenotandas del ritual de matrimonio tienen esta definición tomada del Catecismo de la Iglesia Católica. Alianza entre el varón y la mujer, un consorcio para toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges, a la generación y educación de la prole, y fue elevada por Cristo, nuestro Señor, a la dignidad de sacramento. No olvidemos que es un sacramento, un signo visible y sensible del amor de Dios instituido por nuestro Señor Jesucristo. Otra definición, 1661. En el numeral 1661, el sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo con la iglesia. Da a los esposos la gracia de amarse en el amor con que Cristo amó a su iglesia. La gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos, reafirma su unidad indisoluble y los santifica en el camino de la vida eterna. Nosotros hablábamos de ello, ¿cierto? El sacramento del matrimonio perfecciona el amor humano de los esposos, lo santifica. El sacramento del matrimonio también significa la unión de Cristo con la iglesia, es decir, los esposos deben amarse con el mismo amor que Cristo amó a la iglesia. ¿Y cuál es el amor de Cristo por la iglesia? El amor sin límites, el amor que lo entrega todo, el amor completo, el amor donativo, el amor que no tiene límites, incluso el amor que entrega completamente lo más valioso que es la vida. Jesucristo el Señor mostró su amor a su iglesia entregando su vida, se entregó por ella. Así los esposos deben amarse con ese amor, no el amor pasajero o el amor del que en algunas ocasiones el Papa Francisco hablaba, el amor interesado,
El Papa Francisco nos habló mucho de ello, sobre todo de la cultura del descarte, un amor que no tiene fecha de vencimiento. A todo le colocamos fecha de vencimiento, absolutamente todo, todo lo que, incluso lo que antes no tenía fecha de vencimiento, hoy sí ya tiene, todo se vence, todo caduca, todo tiene un fin, todo tiene un límite. Incluso la sociedad de hoy, en muchos ambientes se habla de ello, de el final, digamos, de los matrimonios, de que el divorcio está, a alguien le escuché, ¿no? Uno escucha muchas cosas y que el divorcio está de moda, ¿cierto? Que el divorcio está de moda y que entonces hay muchas situaciones entonces que no hay que casarse porque el divorcio eso es normal, y entonces estamos normalizando algo que debería ser una realidad extraordinaria, estamos volviendo ordinario lo que debería ser extraordinario desde la doctrina, desde lo que nos enseña la iglesia. Entonces, una realidad que el catecismo nos enseña. El amor de los esposos perfeccionado por el amor de Cristo, la manera de amar de Cristo. Esa es la forma en cómo se deben amar los esposos. ¿Cómo se deben amar los esposos? A la manera en que Cristo amó a la iglesia. En el numeral 1662, el matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, ¿cierto? Eso sí es fundamental, digamos, si es el hecho central, ¿cierto? La materia y la forma del sacramento, los esposos, que vendrían siendo los ministros, ¿cierto? Y el consentimiento. Es supremamente importante. El matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo, supremamente importante. Nuevamente lo leo para que lo tengamos presente. El matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la voluntad de darse. Hay alguna, en el misal, en las prenotandas dice de donarse, ¿cierto? De donarse, de entregarse. Una donación tiene esa, digamos, esa naturaleza que uno entrega total, completamente, uno dona y digamos, se olvida, digamos, de una propiedad, se olvida, y es la donación del uno con el otro, ¿cierto? Entonces, es la donación, el darse mutuamente y definitivamente, mutuo y definitivamente, con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Ese es lo habla el numeral 1662. Y en el numeral 1966 creo es el último numeral que es propio, un tópico propio, una expresión propia del Papa Juan Pablo II, donde se habla de la iglesia doméstica, ¿cierto? La unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad son esenciales al matrimonio. Y el hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Eso es supremamente importante, eso es valiosísimo que nosotros lo tengamos presente. Miren que hoy en día a los hijos se les habla de todo. A los hijos se les habla de todo, a los niños se les empieza a hablar desde muy pequeños de muchísimas cosas. Los niños tienen acceso a muchísima información a través de las pantallas, a través de las redes sociales, a través de, bueno, muchas formas en que los niños y los jóvenes eh, acceden a la información y también en los hogares se les habla muchísimo a los jóvenes, se les habla de la importancia del estudio, de cada día ir escalando, incluso se les habla de la competencia, se les habla de que es necesario seguir adelante, de que es necesario seguir aprendiendo, pero tal vez hemos olvidado hablarles de Dios. Y yo cuando visito a los papás en la catequesis de los niños, de los jóvenes, cuando les celebro la misa o cuando voy a de pronto a rezar el Santo Rosario con ellos, yo me pongo a preguntarles, ¿cierto? Si hablan de Dios de vez en cuando, si hacen oración, si el esposo le habla a la esposa de Dios o la esposa al esposo de Dios. Y entonces en algunos momentos pues se sonrojan eh, porque tal vez no es un tema habitual, tal vez no es un tema habitual. Incluso hablarle de Dios o hablar de Dios en la casa pareciera que fuera un tema que no hay que tocar, porque no sé, el esposo de pronto quiere evangelizar a su esposa y la esposa lo mira así como raro,
le dice, no, pero usted qué es lo que está, qué le está pasando, está enfermo o qué tiene, ¿cierto? Es que no sé, se va a morir o qué, es porque hablar de Dios no es un tema habitual en nuestros hogares. En nuestros hogares no es habitual hablar de Dios, ¿cierto? Y cuando uno no habla de Dios, pues le cuesta hacer oración. Yo he tenido la experiencia de que llegamos a la casa y entonces yo le digo al papá, ¿no? Al papá le digo, o a la mamá, ¿cierto? Incluso al niño también. Bueno, su merced va a dirigir la oración. Y entonces un papá me dijo, padre, es que me da pena. ¿Pena por qué? Si está es la esposa y los hijos. Eso que significa que de pronto no se hace oración. Otros me dicen, padre, es que yo no sé qué digo, o qué hago, o cómo lo hago. O sea, porque de pronto no somos iglesia doméstica. Somos cristianos, creemos en Dios, vamos, unos van frecuentemente, otros de una manera esporádica a la Santa Misa, pero ese primer anuncio de la fe está fallando. Entonces le hablamos de todos los hijos, menos de quién, menos de Dios. Entonces, hoy, queridos hermanitos, también el Señor nos invita a insistir en que el hablar de Dios no debe ser un tema privado, de que el anunciar el Evangelio, hablar de Jesús, no debe ser el último de los temas, que no podemos llenarnos de miedo, ¿cierto? Eso es otra cosa que los papás de pronto manifiestan. No es que les da miedo porque el muchacho vio filosofía o porque el muchacho dice que Dios no existe o porque el muchacho, el niño o la niña sabe mucho y entonces es para no entrar en conflicto, entonces no se le habla de Dios, pero hay que insistir. Incluso ayer estábamos celebrando una fiesta muy bonita, la fiesta de Santa Mónica, ¿cierto? Y ella cuenta la tradición que fue una mujer que oró muchísimo por la conversión de su hijo y el Señor le permitió que ese hijo por el que tanto habían orado y llorado se convirtiera a la fe y fuera pues uno de los grandes teólogos de la historia de la Iglesia Universal. Entonces, nunca es perdido el hablar de Dios, nunca es perdido orar por un hijo. Entonces, es importante, queridos hermanos, tener eso presente. La iglesia doméstica, una expresión muy propia del Papa Juan Pablo II, que quedó contenida allí en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, por supremamente importante. Esto es como la columna vertebral de la acción litúrgica. Es la columna vertebral de la acción litúrgica para que, digamos, se pueda celebrar el sacramento como lo enseña la iglesia, como lo enseña la enseñanza del catecismo de la iglesia católica, la enseñanza del código de derecho canónico para que sea válido y lícito, se tiene que tener toda esta realidad presente. ¿Sí? La celebración es lo último. Antes de la celebración se debe conocer todo esto. Es importante. Miren que hay preocupaciones que deben ser eh, eh, más importantes que otras. Esta es la preocupación que deben tener los esposos antes de casarse, antes de cualquier otra cosa. Este es el conocimiento que deben tener los esposos ante estos y otros muchos, ¿cierto? Que se dan en el curso prematrimonial. Pero, digamos, estas definiciones son necesarias y hay que tenerlas presentes. Muy importante. Esta es una nota de un tratado de Tertuliano sobre la vida, sobre el sacramento del matrimonio, que está en el ritual de matrimonio, creo que está en el numeral 26, y dice de una manera bellísima: qué preciosa la unión entre dos fieles que tienen una misma esperanza, un mismo modo de vida y de servicio. Ambos hermanos, ambos hijos de un mismo padre, ambos servidores de un mismo dueño, sin ninguna separación, ni en el espíritu, ni en la carne. Son ciertamente dos en una sola carne. Donde hay una sola carne, también hay un espíritu. Esa realidad bellísima que introduce en el sacramento a los esposos, la unión inseparable, la unión indisoluble, ese mandato que el Señor le da a la iglesia y que también le da a los esposos. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. Bellísimo, al estilo de Jesús, al estilo del amor de Jesús,
una entrega completa, donativa, ¿cierto? Un olvido desde su persona en donación a la otra, la construcción de un hogar. Alguien en alguna ocasión, un señor que cumplió 50 años de matrimonio, hace poco, y él me decía de una manera bellísima, desde su interpretación y desde su forma de ver, él decía, padre, el matrimonio es de dos, y el matrimonio es de dos, porque si es de uno solo, pues las cosas se acaban. Y él siempre, o sea, él me mostraba la cruz. Si al Señor Jesús lo hubieran crucificado solo de una mano, pues el peso del cuerpo no lo hubiera soportado. Estaban las dos manos en la cruz y esas dos manos allí clavadas en la cruz y soportó todo el peso de su cuerpo y lo mantuvo en la cruz. Lo mantuvo en la cruz para cumplir la voluntad del Padre. De igual manera él decía, el matrimonio es cosa de dos personas que se aman y de dos personas que, de acuerdo a la doctrina y al mandato del Señor, permanecen por los años. Permanecen por los años y al permanecer en los años y al sentir que los años pasan, él decía, se siente una satisfacción profunda del deber cumplido, del haber hecho las cosas de una manera correcta. Y pues a mí me llenó de mucho sentimiento escucharlos, ¿no? Digamos en la renovación de en las bodas de oro, ¿cierto? En el ritual hay una sección muy bella, un apartado, un anexo para las renovaciones de los esposos y ver cómo tanto ella como él recordaban ese día y nuevamente con esas palabras, porque eso ya no es un agradecimiento, ellos recuerdan ese día y le dicen, te agradecemos Señor, porque al recordar este nuevo aniversario, te doy gracias porque me diste el amor de mi esposa. Es un rito bellísimo, un rito, y ellos recordaban y se llenaban de nostalgia también, que casi no pueden ellos hacer nuevamente, digamos, esa oración de agradecimiento por sus 50 años. Entonces, es una realidad muy bella, una realidad muy bella y uno se da cuenta que sí es posible permanecer en el amor, sí es posible permanecer en el amor. No hay que sucumbir al facilismo de hoy, de que si no funciona, sí hay que terminarlo. No, sí es posible. Y eso en la vida matrimonial, en la vida sacerdotal. Sí es posible y hay que hacerlo, pero uno debe estar totalmente convencido, tener, digamos, toda esta enseñanza que es bellísima en el corazón. Entonces, supremamente importante. La liturgia del matrimonio. Puesto que el matrimonio se ordena al crecimiento y santificación del pueblo de Dios, su celebración tiene un carácter comunitario. Eso es supremamente importante. La celebración tiene un carácter comunitario que aconseja también la participación de la comunidad parroquial, por lo menos a través de alguno de sus miembros. ¿Cuál es el lugar propio del sacramento del matrimonio? La parroquia. Es la parroquia. El lugar propio. Miren que a veces, lo decía el padre hace un momento, este está en las prenutrandas del ritual, esta, mm, esta indicación, en la parroquia. Supremamente importante que sea en la parroquia. Eh, ¿Qué pasa cuando no se celebra en la parroquia? Los padrecitos que han tenido la experiencia de pronto de celebrar un matrimonio en otro lugar, en una capilla, y bueno, aparte de que es un gorroso porque hay que pedir unas dispensas, unos permisos, una cantidad de cosas, uno se da cuenta que allí no está el ambiente celebrativo adecuado para hacerlo. ¿Cierto? Allí están, si en la parroquia a veces es difícil, porque están de pronto muchos amigos, los invitados, el fotógrafo, ahora ahí hasta el encargado digamos, del rito, o no del rito, sino de toda me causó curiosidad, ¿no? En alguna vez un fotógrafo, ellos no llaman la liturgia, sino eso llaman es el protocolo, ¿cierto? Entonces es el protocolo que entonces entra y entonces a veces hay incluso hasta personas que le dicen al sacerdote lo que debe hacer, ¿cierto? Y entonces es una cuestión. Si es difícil en la parroquia, pues imaginémonos en una capilla privada.
que puede ser muy bonita, puede ser bellísima, puede tener, mejor dicho, pinturas, puede tener un ambiente bellísimo, o puede ser, no sé, un lugar precioso, un lugar, pero no podemos olvidarnos que el sacramento, el lugar propio del sacramento es el de en la parroquia, ¿cierto? En la parroquia. Es supremo, y la participación de las personas, ¿no? Un carácter comunitario. ¿Cierto? Es valiosísimo tener esto presente, queridos hermanos, para de pronto si hay algún hermano, alguna hermana que desea contraer, que de pronto está en esta formación, eh, que tengamos esto presente y que vayan a contraer matrimonio próximamente. El lugar propio de los sacramentos es es el templo. Y pues es allí, digamos, el lugar. Cada cosa tiene su lugar, ¿cierto? Cada cosa tiene su lugar. Entonces es de vital importancia y el padre lo insiste muchísimo, el padre lo insiste muchísimo. Eh, la parroquia es el lugar digamos, para la celebración del sacramento. Normalmente la celebración de la Eucaristía se celebra dentro de perdón, el sacramento del matrimonio se celebra dentro de la celebración eucarística. La misma celebración del sacramento se ha de preparar cuidadosamente y en cuanto sea posible con los que se van a casar, con los que van a casarse, perdón. El matrimonio se celebrará normalmente dentro de la misa, ¿cierto? Miren que a mí me causaba curiosidad que cuando nosotros nos vamos a ordenar sacerdotes, la noche anterior uno tiene un ensayo en la iglesia catedral, que normalmente son las ordenaciones. Están los seminaristas y los seminaristas entonces nos ayudan con las procesiones, con el incensario, la naveta, con los lectores, y es un ensayo que dura como una hora y media, ¿cierto? Y con los que se van a ordenar. Y yo decía, ¿por qué a veces no pasa eso para el sacramento del matrimonio? Y el ritual nos invita a eso, a los pastores, el ritual invita a los párrocos, a los sacerdotes a que preparen cuidadosamente y en cuanto sea posible con los que van a casarse, ¿cierto? Muy seguramente en el curso prematrimonial ellos tienen un primer acercamiento a lo que van a decir, por ejemplo, las palabras del consentimiento, tienen un acercamiento a la bendición nupcial, tienen un acercamiento a la oración de la bendición de los anillos, pero qué bonito que se pudiera hacer eso en nuestras comunidades parroquiales, ¿cierto? Que en nuestras comunidades parroquiales, tanto los novios como el que va a presidir el ministro tuvieran un acercamiento para ello, para el ensayo, digamos, de la ceremonia, ¿cierto? Lo digo en el sentido no que salga bien, que salga, no, en el sentido de que es el rito de la iglesia, de que salga de una manera solemne, de que salga de una manera bellísima. Eh, cada día uno se preocupa por lo que realmente le interesa, ¿no? Y en ocasiones vemos que los novios se preocupan a veces por la foto, ¿cierto? Se preocupan porque salgan bien, el fotógrafo pasa por un lado, pasan por el otro. No sé si al padre quien le ha pasado, que uno está, por ejemplo, en la consagración y el fotógrafo pasa unas dos, tres veces enfrente al altar y donde están de rodillas los esposos, y para allá y para acá, y si la cámara tiene sonidito, y es una cantidad de cosas que no permite, ¿cierto? Entonces, todo ello uno debería tenerlo de pronto presente en unos días anteriores y poder tener digamos, esa preparación cuidadosa, ¿cierto? Esa preparación cuidadosa. Un ejemplo también, ¿quiénes van a proclamar las lecturas? La liturgia de la palabra, quiénes van a participar, ¿cierto? Qué bonito que fueran las mismas personas de pronto de la familia y personas que tuvieran un acercamiento a la liturgia de la palabra, que leyeran con tiempito para que no se equivocaran, para que no pasaran de pronto a improvisar, que tuvieran la posibilidad de ensayar, digamos, de meditar en torno a las lecturas que se van a leer ese día, incluso que los esposos tengan la posibilidad de saber cuáles son las lecturas para que tengan una meditación más profunda de la celebración. Entonces, todo ello es importantísimo. Los ministros y testigos.
Según la tradición latina, los esposos como ministros de la gracia de Cristo, manifestando su consentimiento ante la iglesia, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio. Ellos son los ministros del matrimonio, ¿cierto? Se confieren esa gracia a través del consentimiento. El sacerdote o el diácono o el obispo, ¿cierto? Que asiste a la celebración del matrimonio, recibe el consentimiento de los esposos en nombre de la iglesia y da la bendición de la iglesia. La presencia del ministro de la iglesia y también de los testigos expresa visiblemente que el matrimonio es una realidad eclesial, supremamente importante, ¿cierto? Los esposos y el consentimiento, o a través de ellos, se confieren el sacramento del matrimonio. Lo dice el ritual y lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Son los ministros propios del matrimonio. El, el testigo cualificado, ¿cierto? El testigo cualificado, en este caso, es un ministro ordenado, un ministro ordenado. De igual manera, si hay algún, por ejemplo, hay parejitas, parejas que se quieren casar y tienen un amigo sacerdote, ¿cierto? Y se quieren casar, no sé, en la parroquia de San José y se van a casar allí, pero tienen un amigo sacerdote que ustedes quieren que él sea el ministro, ¿cierto? Entonces necesitan un permiso. Ay, ahora se me olvida la expresión, la delegación, ¿cierto? Necesitan una delegación por parte del ordinario del lugar, que en este caso vendría siendo el párroco. Pero entonces todo ello, nosotros como sacerdotes, como ministros cualificados, eh, somos testigos de esa unión que tiene, digamos, eh, su fundamento en el consentimiento y en la intención de los esposos de casarse. Aquí están unos momentos de la celebración. De una manera rápida, quiero que nos acerquemos a él. La liturgia, entonces, el primer momento, la procesión, ¿cierto? La procesión, el ingreso, ¿cierto? Hay dos formas, ¿cierto? Hay dos formas, permítame un momento. Hay dos formas en las que puede iniciar el sacramento. La habitual es que el sacerdote espera a los que van a contraer matrimonio en el altar. La otra forma es que el sacerdote sale a la puerta, ¿cierto? Acompañado con los ministros y saluda afable, de una manera afable a los que van a casarse y inicia la procesión, ¿cierto? Normalmente ahí digamos, faltan como un poco más de indicaciones litúrgicas acerca digamos, de la marcha que se puede utilizar o de la canción que se puede utilizar digamos, para esa procesión de entrada de los esposos, de la entrega de la esposa al esposo y digamos, faltarían indicaciones de la iglesia, pues se habla mucho, pero oficialmente la iglesia no ha dicho es esta o es esta o es esta. Normalmente las habituales marchas que conocemos y que ya son costumbre, ¿cierto? Y que incluso ya nosotros las asociamos al sacramento del matrimonio. Entonces inicia la procesión, luego inicia la misa común y corriente, la liturgia de la palabra, manifiesta la importancia del matrimonio cristiano en la historia de la salvación, las funciones y deberes de éste con miras a procurar la santificación de los cónyuges y de los hijos, donde encontramos las lecturas para el sacramento del matrimonio, ¿cierto? Cuando no se celebra en domingo, se celebra, se toman del leccionario, del ritual, perdón, del ritual propio, del leccionario que aparece en el ritual del matrimonio. Siempre tiene que tener una de las lecturas, siempre que debe tener relación con el sacramento del matrimonio. El consentimiento, los contrayentes y las palabras de común entrega, ¿cierto? Hay varias fórmulas, pero tomé esta fórmula que yo pienso que es la más común. Yo te recibo a ti como mi esposa y me entrego a ti como tu esposo y prometo permanecerte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarte durante todos los días de mi vida. Si se dan cuenta, toda digamos, esta fórmula del consentimiento tiene todo lo que leímos en el catecismo de la Iglesia Católica. Todo esto que leímos lo contiene esa oración. Todas estas definiciones, que ya muy seguramente ustedes las conocen, están contenidas en este consentimiento.
prometo permanecerte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarte durante todos los días de mi vida. La celebración de lo que creemos, la celebración de la doctrina del sacramento del matrimonio están contenidas en el consentimiento. La novia, igual, yo te recibo a ti como mi esposo y me entrego a ti como tu esposa y prometo permanecerte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad para amarte y respetarte durante todos los días de mi vida. Unas palabras bellísimas que el novio y la novia se dicen en el momento del consentimiento. Luego viene la bendición de los anillos, ¿cierto? Que los anillos, ¿cierto? Son signo del amor y de la fidelidad. Signo de amor y fidelidad. La oración también es bellísima. Bendice estos anillos, Padre, fuente de todas las gracias, que bendecimos en tu nombre, para que estos esposos, conservando mutuamente la íntegra fidelidad, permanezcan en tu paz, cumplan tu voluntad y vivan siempre en mutuo amor. Digamos, también esta oración tiene contenida muchas de las enseñanzas del catecismo de la Iglesia Católica acerca del matrimonio, acerca del matrimonio. La íntegra fidelidad, el bien de los cónyuges, permanezcan en paz, que cumplan tu voluntad y que vivan en su mutuo amor. ¿Sí? Entonces, bellísimo, digamos, esta oración. Entonces, viene la bendición de el consentimiento, los anillos. Hay algo que, digamos, no hace parte o que no está prescrito en los libros litúrgicos o en la teología litúrgica, en la legislación litúrgica, pero están las arras, ¿cierto? Que cada día se vuelven más comunes y, digamos, tienen el significado, digamos, de los bienes materiales que se van a compartir. Como tal, en el ritual no están, ¿cierto? Normalmente esa oración o la entrega de las arras, la oración eh, el sacerdote o el testigo cualificado la hace, pero no tiene, digamos, una fórmula en el ritual. Y esta oración de bendición, hay 3 formularios de misa de matrimonio. Yo tomé la última, la del formulario C, que es muy bella, pero era la más cortica. Entonces quiero que la leamos hoy, la meditemos. ¿Cuál es la oración? Esa oración de bendición viene después de la doxología, por Cristo, con Él y en Él. Entonces, después de ese momento, viene la oración de bendición, que es bellísima. Dice lo siguiente, son 3, pero esta es la más corta. Yo tomé la más cortica. Padre Santo, autor del universo, que creaste al hombre y a la mujer a tu imagen, y quisiste dar plenitud a su unión con tu bendición, te rogamos humildemente por estos siervos tuyos que se unen hoy por el sacramento del matrimonio. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre esta esposa y sobre su esposo, y que la gracia de tu Espíritu Santo inflame desde el cielo sus corazones, para que disfrutando de las alegrías y de la mutua entrega, sus hijos sean el encanto del hogar y enriquezcan a la iglesia. Que en la alegría te alaben, Señor, en la tristeza te busquen, en el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda, y en las necesidades sientan cercano tu consuelo. Que participen en la liturgia de tu iglesia, den testimonio de ti ante el mundo, y después de una feliz ancianidad, lleguen al reino de los cielos, con estos amigos que hoy los acompañan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Miren esta oración tan bellísima, una eucología bellísima, una construcción bellísima de una oración construida de una manera bellísima, tomando cada uno de los aspectos de la doctrina del sacramento del matrimonio, ¿cierto? La unión entre el hombre y la mujer, ¿cierto? La bendición abundante, el bien de los cónyuges, la indisolubilidad, ¿cierto? La fidelidad, ¿cierto? El bien de los cónyuges, los hijos, la prole, la educación de la prole, ¿cierto? No solamente la procreación, sino también la educación cristiana de la prole. Y esperando que, desde un punto de vista escatológico, el fin de la vida, la salvación, santificarse, los esposos se santifican. Y ya, como decía un santo, tenemos los pies aquí en la tierra, pero con los ojos fijos ¿en dónde? En el cielo. Entonces, en la liturgia celebramos lo que creemos. En la liturgia celebramos lo que la iglesia nos enseña en la doctrina. Y en una parte final está la comunión eucarística. El ritual
nos indica que es un momento muy especial para que los esposos puedan recibir la comunión bajo las dos especies, el cuerpo y la sangre del Señor. Bellísimo que los esposos y que los testigos o los padrinos reciban la comunión bajo las dos especies. Muy seguramente ustedes recordaron estas oraciones, sobre todo los que ya llevan algunos añitos de casados, recordaron el consentimiento o recordaron la bendición de los anillos, o recordaron esta oración de bendición que no debería ser omitida. Esta oración no debería ser omitida porque es propia, el ritual habla de una manera especial de ese momento, ¿cierto? Esos momentos son supremamente valiosos. El ritual dice que esos momentos y los nombra de una manera explícita. La liturgia de la palabra, el consentimiento, la oración de bendición y la comunión eucarística. Entonces la oración de bendición no debe omitirse en ninguna circunstancia. Y hablamos ya aquí a la parte final, digamos, de la parte de los cantos. Muy seguramente, y si algún corista, algún hermano me está escuchando, eh, ha sido una situación un poco difícil trabajar, digamos, esta parte de los cantos porque no somos conscientes de pronto de que la liturgia tiene sus momentos propios, eh, tiene, digamos, sus significados propios, tiene digamos, digamos, sus momentos propios y sus letras propias en cada momento. Por eso tomé, digamos, estas indicaciones que en algún momento la conferencia episcopal nos dio. El papel de la música en la celebración de la Eucaristía y en la celebración del sacramento tiene tres funciones. La música debe satisfacer su papel de servicio. Es la música la que está al servicio de la liturgia y no la liturgia al servicio de la música, ¿cierto? Eso es supremamente importante y que los ministros del canto, los ministros del coro lo deben saber. La música sirve a la liturgia. En la música se alaba y se bendice a Dios. Se alaba y se bendice a Dios. La liturgia es una forma en cómo el hombre se santifica y como da culto a quién. A Dios. ¿Estamos cantando es a quién? A Dios, ¿cierto? Entonces en el sacramento del matrimonio, ¿cierto? Le estamos cantando a Dios, a Dios, el amor conyugal que es la perfección en el amor de Jesucristo, ¿cierto? En el amor de Jesús por la iglesia. ¿Cierto? Entonces hay que tener eso presente. Hay cantos que son bellísimos, pero se pueden utilizar en otro momento, en la velada, ¿cierto? No, es que el novio o la novia me dijo que quería este canto, pero no es un canto de la misa, ¿cierto? No es un canto de la misa. Puede ser bellísimo, puede decir una letra hermosísima, ¿cierto? Pero no hace parte de la realidad sacramental, no hace parte de la acción litúrgica. Además, que no es un canto sacro, ¿cierto? Y en la liturgia solamente pueden haber cantos sacros. Hay un canto que habitualmente se canta en los matrimonios, ¿no? Yo no me acuerdo cómo es el nombre, pero empieza, tu lugar es a mi lado hasta que lo quiera Dios y una cantidad bellísima. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyos. Mire, es una letra muy bella, pero digamos no hace parte, digamos, del rito celebrativo, porque no fue una canción hecha para la misa, no fue un canto hecho o pensado para la acción litúrgica. Entonces, eso lo debemos tener presente cuando especialmente el ministro del canto esté preparando el repertorio, ¿cierto? De la celebración o los cantos de la celebración. Este canto fue hecho con el objetivo de la celebración litúrgica o tal vez tiene un otro, digamos, otro motivo, otra realidad. Entonces, la música debe satisfacer su papel de servicio, está al servicio de la liturgia. La música debe invitar, perdón, la música debe invitar e involucrar a la asamblea en su participación. Alguien decía, el mejor coro que puede haber es una iglesia que canta. Son los fieles que cantan. El mejor coro, el coro más fabuloso, el coro más hermoso es aquel que hace que el pueblo cante. Qué bonito que fuera así, que el pueblo de Dios cante. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, estamos hablando de matrimonio. ¿Qué sucede digamos, en el momento de la canto de comunión, ¿cierto? En el momento del canto de la comunión estamos distraídos, ¿cierto?
de pronto hasta los mismos novios se distraen, estamos tomando unos selfies, estamos hablando con el uno, con el otro, estamos socializando en ese momento, y entonces se pierde todo el sentido sacro de la celebración. Entonces, la música es una forma en cómo el pueblo de Dios sigue participando, por ejemplo, en esos momentos, en el momento de la Santa Comunión. Importantísimo, ¿cierto? Importantísimo que la música involucre a la asamblea. Alguien decía, no, padre, es que yo lo invité a ese coro, porque es que cantan lo más de lindo, lo más de bonito, precioso, bellísimo, pueden cantar bellísimo, pero no olvidemos ese principio. El mejor coro es, o el mejor, la mejor música, o el mejor acompañamiento musical es aquel que pone el pueblo a alabar a Dios, ¿cierto? El pueblo que canta. Ustedes den cuenta, cuando el pueblo canta, cuando el pueblo alaba a Dios, cuando el pueblo se sabe el canto y lo entona y todos se unen, es algo bellísimo, es algo hermoso. Y nosotros también como sacerdotes debemos buscar que los fieles participen del coro, participen de la música, participen del canto, que nos aprendamos las canciones, que podamos alabar y bendecir a Dios. Hay muchas formas en cómo el pueblo puede unirse a través de los cantos, no sé. Tal vez nos falta un poco de iniciativa a nosotros los párrocos o nuestras comunidades parroquiales de tener, no sé, un proyector y tener la letra de los cantos y hacer que el pueblo participe y formar y enseñar las canciones, pero hacia allí tenemos que llegar, que la música sacra, que los cantos de la misa sean participativos y que no solo cante quién, el coro, ¿cierto? Que no solo cante el coro. Y recordemos que el ministro del coro es digamos, el que va a cantar es un ministro, está ejerciendo un ministerio, un servicio en la iglesia. Entonces, cuando incluso ya doy la cuñita, uno como, digamos, las personas que de pronto le dicen a un corista que vaya y lo acompañe a la misa, exíjale la piedad. ¿Cierto? Exíjale la piedad en la misa, porque es que en ocasiones el lugar de donde está el corista se convierte también en un lugar donde hablan, donde mastican chicle, donde hablan, están en la misa y no les importa, contestan de pronto el celular o de pronto están pendientes de una cantidad de cosas. Entonces la piedad del corista, ¿cierto? Es supremamente importante. Entonces es algo que también nosotros como sacerdotes debemos exigir. Yo creo, no sé si aquí en la parroquia, creo que están viendo poquitas personas, pero aquí en la parroquia ya algunos coros de pronto no vienen precisamente por eso, porque dicen que el padre es cansón, que el padre es cansón, que el padre no deja cantar, que el padre, pero uno debe exigir, sí, una forma en que uno debe exigir y corregir. Y esto es una cosa, la música debe involucrar a la asamblea celebrativa. No está cantando solamente el coro está allí para animar al pueblo de Dios a que alabe a Dios, a que lo alabe, perdón. Y la música debe formar parte integral de la liturgia, supremamente importante. ¿Cuándo deja formar parte de la música de la liturgia? Cuando el canto que se está cantando no hace parte del rito celebrativo. Es decir, que no fue creado para la liturgia, que no fue creado para la celebración de la misa, sino para otro momento, para incentivar el sentimiento humano, el amor, digamos, de una pareja, en fin, pero que no hace parte, digamos, del rito litúrgico. ¿Cuáles son los cantos que se interpretan en la celebración del matrimonio? La procesión de entrada, ¿cierto? Que normalmente, ya les decía hace un momento, que falta un poco más de indicaciones litúrgicas acerca de esa procesión. El acto penitencial, el Señor ten piedad, que no puede ser cambiado por ningún otro canto. El salmo responsorial, el ritual invita a que fuera cantado, bellísimo. El aleluya, el ofertorio, un canto que hable, digamos, de la ofrenda que le presentamos a Dios. El santo también no debe ser cambiado, debe ser, es un himno antiquísimo que no se le puede cambiar la letra, lo mismo el Cordero de Dios y el canto de la comunión, que expresa nuestra unión en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Ahí es supremamente importante. Y yo digo que es donde se debe incentivar la participación de los fieles en el canto de la comunión, porque es cuando más de pronto en la celebración los fieles se dispersan. Pues de una manera así resumida, traté digamos,
de contestar o de responder a ese, digamos, a ese tema propuesto para hoy. Sí, el significado del matrimonio, los ritos, los momentos, las formas y los modos. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero que es muchísimo el tema, pero tratamos de resumirlo. Padre Daniel, en nombre de todas las familias de la pastoral, pues mil gracias. Aquí están ya las manitos, los aplausos por todo lo que su merced nos ha enseñado, nos lo ha recordado también. Gracias, es una riqueza muy grande la liturgia, lo dije yo. Estábamos hablando aquí con Andresito que se nota que a su merced le apasiona el tema y eso es interesante mirar a un sacerdote enamorado de su vocación y del servicio que le han pedido. Y pues de verdad, gracias. Que no se nos olvide ese principio fundamental. La liturgia es para alabar a Dios, no es para que nosotros nos sintamos bien. Es lo que a Dios le gusta, no lo que a nosotros nos gusta. Y cuando cambiamos ese principio de empezar a hacer cosas porque a la gente le gusta, pues sencillamente perdemos de vista el horizonte hermoso del tesoro que llevamos en vasijas de barro. El tesoro es la liturgia. En la liturgia se hace presente el mismo Dios. Yo alguna vez leí en la teología protestante una cosa maravillosa. Es como si se pintara un cuadro y en la medida en que se va pintando el cuadro, se va haciendo realidad lo que se está pintando. Cuando el Señor te dice, esto es mi cuerpo, el que está hablando es Cristo. Es como si ahí el pintor estuviera pintando la última cena, pero está dibujando al mismo Jesús y el mismo Jesús está siendo presente en la pintura. Es una cosa difícil de entender, pero es que es ahí. O sea, ese momento de la Eucaristía es el momento más sagrado. Es Dios en la tierra, Dios en nuestras manos, es la encarnación, es todo. Es la escatología porque es el final adelantado de nuestros tiempos. Entonces, mis queridos amigos, amar la liturgia. Gracias, Padre Daniel, por todas estas indicaciones. Qué bueno que esto queda grabado, porque yo, de tantos matrimonios que Dios me ha dado la gracia de celebrar, solamente he ido a uno donde los esposos pensaron en hacer un folletico de la celebración, munición de entrada, cantos, lecturas, ofrendas, todo lo demás. Con todo, con la explicación. Hermoso eso, porque saben qué es lo fundamental. Lo más importante no son las fotos, ya lo decía el padre, lo más importante no es la fiesta, lo más importante es que Dios está ahí bendiciendo el matrimonio. Una bendición de una promesa y una promesa que es capaz de convertir a dos particulares en familiares. Signos visibles de la gracia invisible, una cosa maravillosa que en su debido momento lo trabajaremos, pero qué bueno, mis queridos amigos, que hayamos tenido el espacio para compartir esto. De nuevo, gracias, Padre Daniel. Desearles a todos una bonita noche y pues ánimo, Padre, en esta tarea bonita. No es fácil, pero si cuidamos la liturgia, cuidamos la misma experiencia de Dios en nuestras comunidades. Mi Dios les pague. Gracias a todos por estar ahí. Yo estaba muy pendiente de los chats. Hay solamente felicitaciones, no hay preguntas. Entonces, gracias a Andresito por estar siempre ahí coordinando toda esta logística. Gracias a todos los padres que han estado, a las hermanitas, a los laicos. Mi Dios los bendiga y que tengan todos una bonita noche.